¿Sabías que 844 millones de personas en el mundo no tienen agua potable? ¿Que 263 millones de personas se gastan 30 minutos en ir y recoger agua para llevarlas a sus casas? ¿Que 2.300 millones de personas no tienen ningún tipo de infraestructura para que llegue agua a sus casas? ¿Que 159 millones de personas recolectan agua de ríos, estanques, canales, arroyos y represas? ¿Y que la mayoría de veces están podridas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería tu vida si no emanara agua de los grifos o si el agua que saliera de estos no fuera potable? Lamentablemente, este es el retrato de la vida de muchas personas, cuyo día a día se resume en luchar por conseguir agua y así sobrevivir. Este es un tema muy importante en nuestro país. Esta problemática es la falta del agua potable que sufren muchas poblaciones de nuestro territorio nacional. Esta se ve reflejada en los sectores más vulnerables, como se evidencia en el Chocó, la Guajira. En esta última, el 96% de la población rural vive en extrema pobreza, según un estudio de la Contraloría General. La comunidad guayú es la que más se ve reflejada, ya que no hay avances en la implementación de medidas que garanticen el acceso al agua potable para los niños y la comunidad. Esto se evidencia en Uribia. La población afirma que sí cuentan con suministro al agua potable, por estar cerca del batallón, pero las demás zonas no tienen acceso al líquido. Es decir, de las 11 comunidades de la zona, solo una cuenta con agua dulce. Empezaremos definiendo qué es el agua potable. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define el agua potable como el agua que se utiliza para uso doméstico, para beber, cocinar y para higiene personal. Eso quiere decir que es apta para consumo humano, pues en ella no existe peligro alguno para nuestra salud. Es decir, esta no debe contener sustancias o microorganismos que nos afecten a la hora de consumirla. Por eso, antes de que el agua llegue a nuestras casas, es necesaria que sea tratada en una planta potabilizadora. En estos lugares se lleva a cabo diversos tratamientos para conseguir un agua apta para el consumo humano, donde en primer lugar se capta el agua, ya sea de un lago, río o embalse. En segundo lugar, se pasa por un proceso llamado coagulación, en el cual se separan todas las partículas y sólidos del agua para posteriormente ser extraídas. Luego, se pasa por la decantación, filtración y cloración, esta última en la cual el líquido es desinfectado mediante el empleo de cloro o compuestos clorados hasta finalmente ser distribuida en los hogares para ser utilizada. Hay que tener en cuenta unas características importantísimas a la hora de consumirla. Primera, esta debe ser limpia y segura. Segunda, debe ser incolora, es decir, que debe ser transparente, aunque a veces por el cloro pueda parecer blanquecina. Tercera, debe ser insípida, es decir, no puede tener ningún sabor. Cuarta, no puede presentar turbiedad. Y quinta, no debe de tener nada en su composición que pueda generar olor en ella. El agua potable es esencial para la vida, pues si bebemos agua contaminada podemos sufrir de enfermedades mortales. En nuestro país, la regulación y control del agua potable está a cargo del Ministerio del Desarrollo Económico a través de la Comisión de Regulación de Agua y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde esta comisión tiene por finalidad procurar y promover la prestación eficiente y el mejoramiento continuo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Sin embargo, la Contraloría establece que los municipios son los principales ejecutores de la política social del Estado y a ellos les corresponde asegurar la gestión eficiente de los servicios públicos, asimismo en la eficiencia de la prestación de los mismos.
La costumbre es un conjunto de actos que prevalecen por un largo periodo de tiempo. Estos actos con el pasar del tiempo se convierten en una necesidad jurídica y se vuelven obligatorios. Tomando en cuenta la problemática de la falta de agua, lo podemos relacionar con la costumbre, ya que es una problemática que viene hace muchísimo tiempo y el Estado colombiano no le ve mucho interés en solucionar este problema. Es un problema que afecta más a las comunidades con extrema pobreza, como lo es el Chocó y la Guajira. En nuestro país, a pesar de que no hay un artículo definido para el derecho al agua en la Constitución política, este es regido bajo varios parámetros nacionales e internacionales que protegen este derecho, considerado como un derecho fundamental y universal. Viéndose claramente estas dos características, en la Resolución 64-292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde reafirma y reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, pues son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, exhortando así a los países miembros en proporcionar suministros de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. En cuanto a la legislatura nacional, se encuentra el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, la cual establece básicamente que es deber del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así, se encuentran varios artículos, políticas y decretos que regulan este derecho, como lo son el 365 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. La doctrina es un conjunto global de las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por un autor o grupo de autores. Puede tener una dimensión ideológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, entre otros. Teniendo en cuenta esto, las teorías sobre la escasez de agua en el territorio colombiano es muy diversa, ya que diferentes dimensiones ideológicas como la política, la economía y la religión han dado su punto de vista a esta problemática y en la cual concuerdan que se debe garantizar que el agua llegue a todos los rincones de Colombia y así minimizar un poco el impacto de esta situación. Un ejemplo de la doctrina por parte de la doctora Sonia Rodríguez. El agua es un recurso natural finito de vital importancia para el ser humano, lo que explica que con el paso del tiempo se busque con mayor fuerza su protección, no solo en el ámbito internacional, sino también en el orden jurídico interno. De ahí el interés en realizar una revisión normativa y especialmente jurisprudencial que permita evidenciar la evolución del derecho al agua, los matices y las diversas formas de protección del mismo, profundizando en su dimensión personal. Jurisprudencia. En la problemática de ausencia de agua potable en territorios colombianos, también se han evidenciado diferentes interpretaciones judiciales emitidas por la Corte Constitucional y demás órganos judiciales, donde se ha optado, en la mayoría de los casos, por salvaguardar y velar el derecho que tienen las personas de acceder a un servicio público donde puedan adquirir agua potable en adecuadas condiciones para el consumo humano. Entre estas sentencias podemos considerar la T-641 del año 2015, la T-223 del año 2018 y la T-012 del año 2019. Todas estas sentencias iniciaron con la interposición de una acción de tutela en la cual se consideraba la vulneración de derechos como la salubridad pública, la prestación del servicio público de agua potable y el saneamiento básico, todas en un parámetro diverso como lo son la negativa de una empresa de acueducto para prestar el servicio, la ausencia de cobertura en zonas urbanas y la despreocupación de departamentos para exigir la prestación del servicio y asimismo evitar el consumo de aguas en condiciones insalubres. Podemos apreciar cómo la Corte Constitucional en cada uno de sus fallos ha ordenado el suministro de agua potable para cada una de las familias que se han visto afectadas por esta problemática
y se han visto en la necesidad de recurrir hasta un tribunal. Uno de los fines del Estado colombiano es la provisión de servicios públicos que satisfagan la necesidad de acceso a agua potable y saneamiento de la población. De acuerdo con la legislación vigente sobre el tema, el servicio de acueducto incluye el tratamiento del agua extraída de las fuentes primarias y su traslado hasta los consumidores a través de una infraestructura que garantice la calidad, el buen sabor y olor del líquido que podrá ser consumido y utilizado para actividades domésticas. Por su parte, el saneamiento básico incorpora los servicios de recolección de basura y tratamiento de residuos líquidos a través del sistema de alcantarillado. La equidad busca la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno y para que busquemos equivalencia para ser iguales. Lastimosamente, la falta de servicios de agua potable para la población colombiana es uno de los mayores problemas de inequidad que nuestro país tiene. En Colombia, cerca del 97% y el 87% de la población accede a servicios de agua potable y saneamiento, respectivamente, y no obstante, el país tiene el reto de atacar la inequidad en la provisión de estos servicios públicos, la cual afecta particularmente a la población con un nivel de ingresos muy bajo y localizadas en zonas rurales y periurbanas caracterizadas por su escaso desarrollo. Por otro lado, la desigualdad existe en el acceso de agua potable y en el saneamiento entre personas con mayor y menor capacidad adquisitiva. Es un fenómeno más difícil de rastrear que las estadísticas, generando una desigualdad que impacta de manera profunda a las personas de situación de pobreza y pobreza extrema. En el país, mientras que en el 85% que personas con capacidad adquisitiva usan un tratamiento, solo el 54% de pobres lo hace. En el caso del saneamiento, en la zona rural se acentúa la desigualdad. En estos dos lugares, el 98% de las grandes propiedades de tierras y personas de capacidad adquisitivas tienen acceso a saneamientos, mientras que entre pequeños productores y campesinos de ingresos bajos, la tasa de acceso es solo del 50%. Una de las armas importantes para luchar contra el COVID-19 es mantener la higiene y el lavado de manos. Sin embargo, el derecho al agua no está garantizado para todas las comunidades del país. Muchos hoy ven un bien necesario para mantener su salud no está disponible, o si lo tienen es de muy mala calidad. En Colombia, según el Plan de Director del Agua Saneamiento Básico del 2018-2030, al servicio público domiciliario de acueducto tiene una cobertura del 92,4% a nivel nacional. En las ciudades, según el gobierno, la cobertura está del 97,4%, mientras que en el sector rural es del 73,2%. Según las cifras del gobierno, sin embargo, entre las personas que tienen conexión al servicio de agua, hay por lo menos 3,8 millones para quienes el agua llega por las tuberías no está libre de riesgo, es decir, no es agua potable para su consumo. Colombia es un país extremadamente desigual, y esto se refleja en la variación al acceso de servicios básicos entre las comunidades que viven en los principales centros urbanos del país y las personas que viven en la periferia y más aún en las comunidades étnicas. Este tipo de desigualdad toma mayor relevancia en ocasiones sanitarias y de salud, como la que está viviendo Colombia y el mundo en medio de la pandemia del COVID-19. Pues las zonas más apartadas del país cuentan con menos infraestructuras y servicios básicos para prevenir los contagios y asimismo contener el número de enfermos por este virus, lo que podría generar consecuencias bastante trágicas, debido a que alrededor de 2 millones de colombianos que integran pueblos o grupos étnicos no cuentan con acceso a agua potable en sus casas. Este es el caso específico de los indígenas. Tan solo el 41% del total de su población tiene acceso a agua potable en su vivienda, siendo la situación aún más crítica en las zonas rurales, pues únicamente el 28% de los indígenas que habitan en estas zonas cuentan con acueducto.
La situación es más compleja si se habla de alcantarillado y recolección de basuras, pues solamente el 23% y el 25,5% respectivamente tienen acceso a estos servicios. Sin embargo, en las 4 ciudades más grandes el servicio es continuo, pero en muchas ciudades pequeñas el racionamiento del agua y el abastecimiento intermitente son algo común. Un caso muy concreto es el del municipio de Pueblo Viejo en Magdalena, donde en casi 36 horas las pruebas arrojaron casi 30 nuevos casos para un total de 93 positivos, situación que no presenta ningún otro municipio del departamento. Y a pesar de que las autoridades locales ya lanzaron un SOS al gobierno nacional pidiendo la intervención del pueblo para que atienda las necesidades de la comunidad, prioritariamente claman el acceso a agua potable para no tener que salir de sus casas a suministrarse de este, y así frenar la cadena de contagios. Aunque es claro que las ayudas y medidas siguen sin llegar. Mientras tanto, el virus se sigue expandiendo por toda la localidad y ha acabado con la vida de 8 de sus habitantes. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno nacional para hacerle frente a esta pandemia? Las medidas que se tomaron desde el sector del agua potable para hacerle frente a la emergencia sanitaria por coronavirus son asegurar el acceso y la continuidad de agua para los hogares colombianos y también la limpieza y desinfección frecuente de lugares públicos. Medida número 1. Reconexión gratuita del servicio de acueducto a las familias que hoy lo tienen suspendidos por no pago. Se permitirá que los prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado de todo el país reconecten de manera inmediata y gratuita el agua potable a los usuarios que lo tenían suspendido por falta de pago, y así garantizar el servicio a las familias durante la emergencia sanitaria. Esta medida beneficiará a más de 200.000 familias a nivel nacional. Medida 2. Congelar el incremento de las tarifas de acueducto. Ningún prestador en el país podrá aplicar incrementos en las tarifas de acueducto y alcantarillado. El marco tarifario de Colombia establece que los operadores pueden incrementar la tarifa que cobran al usuario por 2 factores. 1. Un aumento en el nivel de precios y 2. Un incremento justificado en los costos operativos. Con esta medida, sin importar los cambios en dichas variables, la tarifa se mantendrá igual. Medida 3. Suspensión del cobro de aranceles para insumos de potabilización de agua. En promedio, los insumos químicos representan el 5% de los costos de producción de agua potable y muchos de estos son insumos importados. Durante el tiempo de la emergencia sanitaria, se suspenderá el cobro de aranceles para insumos de tratamiento de agua, lo que permitirá dar continuidad a la operación de los sistemas. Medida número 4. Desinfección de puntos críticos. En las ciudades que tengan más de 5.000 suscriptores, se realizará la desinfección de puntos críticos, una vez a la semana como mínimo, previo acuerdo entre empresas y municipios, mientras dure la emergencia sanitaria. Las alcaldías, en mutuo acuerdo con los operadores, definirán los puntos a priorizar en los cuales existe una afluencia significativa de personas y que puedan tener una alta exposición de contagio. Con estas medidas enfocadas en los ciudadanos, se espera prevenir de manera más efectiva el contagio del COVID-19, garantizando que las personas puedan permanecer en sus hogares con acceso a agua potable.